Bienvenidos a esta, su escuela dominical, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación La Rambla. Este es su amigo y hermano, Alfredo Irizarry, que los saluda en el amor del Señor. Esta escuela, esta clase va a salir, ¿verdad? Al aire, por decirlo así, en el domingo 10 de mayo. La estamos grabando sábado, pero domingo 10 de mayo es un día bien significativo, ¿verdad? Para nosotros, porque es el Día de las Madres. Yo no quiero empezar la clase sin reconocer, ¿verdad? A las madres, principalmente a mi mamá, ¿verdad? Que tiene 90 años y está pasándose unas vacaciones en Jayuya. La llamé esta mañana y está muy bien, gracias a Dios. También a Loida, ¿verdad? La madre de mis hijos. Tengo dos hijas también que son madres, las cuales pues saludo y le envío un abrazo en esta hora. Indudablemente por las madres de la iglesia, ¿verdad? Que año tras año las homenajeamos y las abrazamos en la iglesia, pero ahora lo hacemos, ¿verdad? A través de esta transmisión. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Pasamos entonces al tema, a la clase bíblica del día de hoy. En este trimestre, hermano, en estos 3 meses que son marzo, abril y mayo, hemos estado examinando una serie de pasajes bíblicos, ¿verdad? Que tratan el tema de la justicia en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y es increíble como gran parte, ¿verdad?, de ese mensaje dado por Dios a los profetas estuvo relacionado con el tema de la justicia. La práctica de la justicia, hermanos, es vital para disfrutar la vida en comunidad que agrada a Dios. Es la práctica de la justicia. El concepto de la justicia no es algo que sea filosófico ni intelectual, es algo que hay que hacer la justicia, y eso es lo que nos llama, ¿verdad? Como dice el título de la unidad de mayo, llamados a obrar con justicia. Esto es un llamado a que obremos con justicia, y de eso es lo que se trata, de nosotros crear, ¿verdad?, esa conciencia, esa obligación, ¿verdad?, que Dios exige de nosotros para que la practiquemos. No es opcional. Esto no es una cosa que usted hace a medias o no hace, es un mandamiento, hermano. A mí me trae a la memoria, ¿verdad?, la enseñanza que Jesús nos trajo con la parábola del rico y Lázaro, y de repente el rico muere y se encuentra en el Hades, y uno piensa, pero ven acá, ¿qué fue lo malo que hizo ese rico? Porque él no era, no dice la palabra que era una persona malvada, sino que él falló, hermano, en ser justo y en amar a Lázaro, que estaba en el otro lado, ¿verdad?, del extremo que él estaba. Se le preguntó a Jesús en un momento dado cuál era el mayor y más grande mandamiento, y Jesús cita a Deuteronomio 4, verso 6, y también a Levítico 19, 18, cuando Jesús dice que el mayor es amar a Dios de toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y el segundo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Pero se encuentra en Levítico 19, 18.
Y definitivamente el rico en la parábola de rico y Lázaro no amaba a Lázaro como él mismo. Y consecuencia de eso, cuando murió, aterrizó, hermanos, en el Hades. Así que esto no es una opción de nosotros, sino que es una obligación, es un llamado que tenemos, ¿verdad? Para practicar la justicia. Es que esto es súper importante, hermano. Si algo hubiese que aprender estas lecciones es que tenemos que obrar con justicia, obrarla, hacerla. Lo que se recuerdan, ¿verdad?, de la definición de justicia que la dijimos la otra vez, es un principio moral que nos inclina a juzgar y obrar de acuerdo a la verdad, dando a cada cual lo que le corresponde. Entonces, hermano, también en los evangelios encontramos que en un momento dado alguien le gritó a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había cierta injusticia allí, ¿verdad? Había un hermano que era apoderado de la herencia y le estaba pidiendo a Jesús, ¿verdad?, que le ayudara a que se hiciera justicia con él. Jesús le dijo: guardaos de toda avaricia. Para mí que la avaricia es todo lo contrario a la justicia. El avaricioso quiere todo para él y olvídate de lo que le corresponde a cada cual. Todo es para mí. Entonces, guardaos de toda avaricia, ¿verdad? Fue palabra que le dio Jesús a sus discípulos. Entonces, hermanos, los profetas, volviendo otra vez a las lecciones, los profetas que hemos estudiado expresan la indignación de un Dios que no acepta el culto de quienes viven a espaldas de la justicia. Por eso es que nos llama a obrar con justicia. Gloria a Dios. En contraste, hermanos, vemos como otros cultos, ¿verdad? Otras religiones, no se le exige, ¿verdad?, a los que las practican, esa código, ¿verdad?, de justicia. Lo vemos, ¿verdad?, en la santería, en los mitas, en los testigos. La misma religión tradicional, pues ellos tienen un día que van y hacen sus rituales, pero el resto de la semana, hermano, pues lamentablemente no es afín a lo que dice la palabra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, estamos llamados, ¿verdad?, a obrar con justicia. Eso es lo que pide Dios de nosotros. No se puede ser injusto y esperar que el Dios Santo, ¿verdad?, que todo lo ve, acepte nuestra adoración. La injusticia nos inhabilita, hermano, y nos hace ritualmente impuros ante Dios. Eso lo vimos, ¿verdad?, en clases pasadas, cómo había un día, los judíos tenían un día especial para la expiación, ¿verdad? El día que se llama Yom Kippur, donde el propio sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio, ¿verdad? Y sacrificar, ¿verdad?, un becerro para que cubriera sus propios pecados. Aún con eso había sacerdotes que no era suficiente de sacrificio y morían en el lugar santísimo. Porque hay que adorar a Jehová, ¿verdad?, como dice el Salmo 96.9, en la hermosura de la santidad, ¿verdad? Dice así el verso: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces Dios exige, hermano, que nosotros, para poder presentar, ¿verdad?, adoración a él, para presentar culto a él, tenemos que vivir en santidad, hermano. Así es que vemos unos ejemplos de esas palabras, esas exhortaciones que trajeron los profetas, ¿verdad? Y para que sepamos que Dios nos está viendo. Dice Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Estuve buscando lo que era cohecho, hermano, y eso bueno, recibir dinero de una persona que está en juicio para beneficiarlo.
Eso pasaba mucho en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que eso ya en nuestros días no ocurre. Gloria a Dios. Así es que también en el 5:15, ¿verdad? Hay un llamado, Amós, capítulo 5, verso 15, dice, aborreced el mal, eso es un llamado, hermano, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio, quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. A eso estamos llamados, hermano, a eso estamos llamados. Nuestra lección de hoy está tomada del libro de Zacarías, el capítulo 8, versos que van del 1 al 8 y del 11, disculpen, del 1 al 8 y del 11 al 17. Bendito sea Dios. Hablando de Zacarías, ¿verdad? Su nombre significa Jehová recuerda. Este hombre nació en Babilonia, ¿verdad? Durante la cautividad. Era contemporáneo de Ageo y profetizó durante un poquito más de 2 años, desde el 520 al 518, ¿verdad? Antes de Cristo. Y esto fue durante la restauración del templo. Así que tenemos a Zacarías, ¿verdad? Con Ageo y Nehemías y otras personas más que están trabajando con la espiritualidad, ¿verdad? Del pueblo durante ese periodo, ¿verdad? De la reconstrucción del templo, gracias, ¿verdad? Al permiso que le dio Darío, quien estuvo reinando, ¿verdad? En Babilonia desde el 522 al 486. Tuvo 36 años hasta que murió reinando Darío en Babilonia durante este periodo, ¿verdad? Así es que en la clase anterior vimos el título era Una visión de restauración, y interesantemente el pastor John MacArthur titula este pasaje, ¿verdad? Ese Zacarías 8, del 1 al 23, lo titula promesa de la restauración de Jerusalén. Esas son promesas, ¿no? Promesas que se hicieron durante un tiempo, ¿verdad? Difícil para el pueblo, pero que hablaban de un tiempo hermoso en el futuro. Bendito sea Dios. Así que entramos en los versos de la lección. El verso 1, quisiera aquí, ¿verdad? Poder mandar a algunos hermanos que leyeran, pero otra vez estamos solos. Dice el verso 1 de Zacarías 8, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sion con gran celo y con gran ira la celé. Es interesante, ¿no? Porque nosotros vemos, ¿verdad? La emoción, ¿verdad? De los celos como algo negativo, pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, con el agravante, ¿verdad? Que quien había traicionado a Dios era Israel, y Dios amaba a Israel con un amor difícil de entender si vemos en Oseas capítulo 11 del 1 al 4. Buscamos rapidito. Esto es demostrando, ¿verdad?, el amor que tenía Dios a ese pueblo y por qué le dolió tanto, ¿verdad?, que el pueblo se le diera la espalda. Dice Oseas capítulo 11, verso 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales santificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de sus brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Qué ternura, ¿verdad? Qué amor, cuidado y cariño, ¿verdad? Demostró Dios hacia este pueblo. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que los ataques que más nos duelen son los que nos hacen las personas que amamos más. Eso es una realidad.
Resultado, pues, que Dios permitió esta cautividad en Babilonia, que el pueblo sufrió y estuvo, ¿verdad?, alejado del templo de Jerusalén, pero en su celo y en su ira, pues Dios lo permitió. Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Como consta en Éxodo 34:14. Gloria a Dios. Éxodo 34:14, para que tengan una idea. Dice, vive Jesús, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, ¿verdad? Jesús también, ¿verdad?, demostró celo cuando tuvo que tumbar, ¿verdad?, las mesas, y los discípulos se recordaron, ¿verdad?, de la palabra que decía, el celo de tu casa me consume. Pues, hermano, Dios no solamente cela a ese pueblo, nos cela a nosotros, a la iglesia. Nosotros somos su novia, nosotros somos ¿verdad?, su pueblo, y nos cela cuando nos ve a nosotros, ¿verdad? Porque nos ve a nosotros, no nos llamemos a engaño. Dios nos ve, y cuando hacemos, ¿verdad?, cosas que no le agradan, también le duele y nos cela y nos llama, ¿verdad?, a capítulo. Así es que celé a Sion con gran celo y con gran ira la celé. El verso 3 de la lección de hoy dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así dice Jehová. Estos, ¿verdad?, verbos, regresaré, viviré, se llamará, vuelve otra vez, se llamará. Esto habla de futuro, de profecía, ¿verdad? Se llamará ciudad de la verdad. Ciudad de la verdad. Más adelante vamos a hablar un poco de eso también. Y monte de santidad. ¿Por qué se llamará Jerusalén monte de santidad? Obviamente porque el que vive ahí es santo, ¿verdad? La palabra dice ser santo porque yo soy santo. Aleluya. Entonces promete Dios, ¿verdad?, a su pueblo que Él restaurará a Sion y morará en medio de Jerusalén. Hermosa promesa también, pero para el futuro, ¿verdad? Para el reinado mesiánico de Jesús. El verso 4 sigue diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de días. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Vive Jesús. Gloria a Dios. Y el verso 5. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Cuando yo leo esta palabra, hermano, lo que me da un sentimiento de gozo, ¿verdad?, de una paz, de seguridad, porque son las dos etapas de la vida, ¿verdad?, la niñez y los ancianos, que son los más vulnerables. Y Dios promete, ¿verdad?, que han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, que han de caminar tranquilamente, ¿verdad?, con su bastoncito en su mano, y también estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Esa es la visión más hermosa de un pueblo en paz, ¿verdad?, que estén los niños y los ancianos divirtiéndose en las calles, jugando, sentados, entretenidos. Y Dios promete esa paz para el pueblo, para un pueblo, hermano, que está saliendo de la cautividad, que lo que ha vivido son atropellos y maltratos y invasiones y muerte. Y el verso 7, ¿verdad? Dios consciente, ¿verdad?, de lo difícil para creer que esto le será al pueblo. Les dice, vive Jesús.
Eh, el verso 6. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Esto es un poquito difícil de entender, pero lo que quiere decir Dios, ¿verdad? Lo que quiere afirmarle al pueblo es, dicho de otra manera, es solo porque les parezca difícil, no significa que sea difícil para mí. Dios les reafirma que para él no hay nada imposible, y si el pueblo cree que es imposible que vaya un momento dado en su historia, ¿verdad? Futura, que van los ancianos a caminar y a sentarse en ¿verdad? Los bancos de las plazas y ver a los niños jugando tranquilamente, para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que nos dice el verso 6. El verso 7 y 8, dice de la siguiente manera, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol, que es el oeste, el occidente, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esto es otra profecía que debió haberle sido, ¿verdad?, aún más difícil al pueblo de creerlo, ¿verdad?, que el pueblo después, ¿verdad?, que estaba en la dispersión, estaba en este momento en cautividad, pero en el futuro iba a estar todavía más disperso todavía, ¿verdad?, después de que los romanos hubiesen destruido el templo allá en el año 70, donde los judíos fueron dispersados por todo el planeta. Era una misión casi imposible que este pueblo regresara, pero Dios le promete, ¿verdad?, en ese verso 7, que lo leo otra vez: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia, ¿verdad? Esto iba a suceder cerca de 2500 años después de esta profecía, que va a suceder, ¿verdad?, lo del retorno de Israel, ¿verdad?, de todos los confines de la tierra a Israel, a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, a Jerusalén, ¿verdad?, la tierra que fluye leche y miel. El verso 8 que leímos, ¿verdad?, dice: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, yo seré por ellos, seré a ellos por Dios en verdad y justicia. Esto se refiere a la conversión nacional de Israel. Israel va a haber un momento donde haya esa conversión nacional, y eso habla, Jeremías lo habla en el capítulo 32, versos 38 al 41. Pablo también lo toca en Romanos 11, 25 al 27, que lo vamos a leer, ¿verdad? Esa profecía repetida, ¿verdad?, o afirmada por Pablo en la epístola a los Romanos 11, 25 al 27, donde dice en el Nuevo Testamento: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. A este tiempo se refiere Zacarías en ese verso 8, esa promesa hermosa de que va a haber un tiempo donde Israel, ¿verdad?, esa dureza de servicio y esa dureza de corazón va a ser quitada, y entonces va a ser en el verso 8, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Gloria a Dios. Los versos 9 y 10, que no están contemplados en la lección, trata, ¿verdad?, de la exhortación para continuar trabajando en la
reconstrucción del templo. Vimos al principio que eran contemporáneos, ¿verdad? Ageo, Nehemías y Zacarías. El verso 11 específicamente dice: mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo, ¿verdad?, a esos años antes, antes de que viniera, ¿verdad?, ese grupo de judíos, ¿verdad?, encabezado por Nehemías, antes de 520, cuando encontraron el pueblo que vino a reconstruir el templo, encontró oposición, ¿verdad? Todo el mundo recuerda, ¿verdad?, a Tobías y Sanbalat, que les crearon tantos problemas que en un momento dado el pueblo dijo: quizás no sea tiempo de reconstruir el templo todavía, vamos a dedicarnos a otras cosas, y en efecto se dedicaron, ¿verdad? Como dice, esto está en Ageo capítulo 1, les reclama a Dios que se hicieron para sí casas artesonadas, recibiendo el castigo mencionado, ¿verdad? En Ageo capítulo 1 del 6 al 11 lo vamos a leer para que vean cuán celoso es Dios, ¿verdad? Cuán estricto es Jesús. Leemos Ageo capítulo 1, verso 6. Vamos a ir un poquito más atrás para que dice: entonces, el verso dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Entonces, dice Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, el profeta, Dios a través del profeta, en el verso 11, que no va a ser así, no va a ser así como cuando empezaron, sino que va a ser diferente. Aleluya. Verso 11: mas ahora no lo haré no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12 y 13 lo leemos, ¿verdad? De esta profecía, de esta palabra que está trayendo Zacarías, ¿verdad? Está Dios hablando a través de este profeta, diciéndole: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, ¿verdad? Esto es, si se apuran y si ¿verdad? Eso es exhortándolos a que trabajen con fuerza, con ahínco en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Esta bendición y promesa, ¿verdad?, de prosperidad, esto trasciende más allá del momento histórico, ¿verdad? Y anticipan el tiempo en que el Mesías reine, ¿verdad?, en su reino milenial. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Los versos 14 y 15 dice, el verso 13 que no lo leímos, dice: y sucederá que como fuiste en maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temas, mas esfuércense vuestras manos, ¿verdad? No teman, confíen en Dios y esfuércense en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Esa es la exhortación final. Y el propósito de Dios es que deben de estar pensando en ellos mismos y que
y que trabajen en lo que tienen que hacer. En los versos 14 y 15 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Jehová en estos días. No temáis. Bendito sea Dios. Promesa, ¿verdad? Promesa, profecía para el futuro. Se dice que las tristezas del juicio pasado dieron paso a los juramentos de bendiciones futuras. Esto lo reafirma Jeremías en el capítulo 32, verso 42, que lo vamos a buscar. Jeremías 32, 42. Gloria a Dios. Vive Jesús. Lo buscamos ya mismito, hermano. Dice así. Dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Tiene primero el castigo, pero hay la promesa, ¿verdad? De la redención, de la restauración de ese pueblo, que es lo que se trata. Bendito sea Dios. El verso 16 y 17, que son los últimos versos de la lección, hermano. Esto es oro molido. Estas son las cosas que habéis de hacer, ¿verdad? Estas son las cosas que habéis de hacer. Esta es la exhortación, este es el llamado. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Esto es como decir, este es el trato, here's the deal. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Vimos, ¿verdad? En la definición de justicia, que es un principio moral que nos inclina a obrar, a hacer y a juzgar de acuerdo a la verdad. Hermano, el que anda en la verdad, Jesucristo dijo que él era el camino y la verdad y la vida, y eso tiene mucho sentido, hermano. El avaricioso, el mentiroso, el ladrón, todo eso tiene que ver con mentiras. Bueno, el enemigo, dice Jesús que cuando habla mentira, hablaba de él mismo. Entonces, la verdad es todo lo opuesto a la mentira, ¿verdad? Y si uno habla verdad, cada cual con su prójimo, usted tiene ¿verdad? Todas las oportunidades de salir bien, de salir bien. Eso funciona en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Hay lo que llaman los filtros de Sócrates, ¿verdad? Que era que aseguramos que todo lo que dijéramos fuera cierto. Después era que fuera beneficioso, ¿verdad? Y el otro también tenía que ver ¿verdad? Con la bondad. Así es que esa petición que nos hace el Señor de que hablemos verdad cada cual con su prójimo es fundamental, hermano. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, que es todo lo contrario que estaba haciendo el pueblo, ¿verdad? Cuando aceptaba cohecho en los juicios y le quitaba al pobre, ¿verdad? El hacerle justicia. Dice que Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, ¿verdad? Esto es una exhortación a una vida de rectitud y santidad. Vive Jesús. Porque también dice, en lo que leímos ahorita, es que el monte de Jehová de los ejércitos será llamado monte de santidad. Eso es lo único que pide Dios de nosotros, hermano. Ese es el llamado, la exhortación, ¿verdad? A la justicia. Dios es fiel, Dios es justo y Dios en su momento, pues, si hacemos esto, porque, ¿verdad? No hay promesa, no hay contrato que tenga solamente una parte. Nuestra parte, o sea, ya Dios hizo la parte de él, la parte de nosotros es hablar verdad cada cual con su prójimo y juzgar
según la verdad y lo conducente a la paz. Amén. Así es que para terminar, yo quiero traer un verso de Zacarías. El propio profeta Zacarías en el capítulo 1, verso 3, dice, y con esto terminamos, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque en esta hora pudimos, Señor, a través de esta tu palabra, entender, Señor, cuál es, Señor, qué es lo que tú pides de nosotros, Señor. Cómo tú nos exhortas, cómo tú nos llamas, Señor, a obrar con justicia, a vivir en santidad, Señor, y a hablar la verdad, Señor. Yo quiero en esta hora pedirte, Señor, de todo mi corazón, que cada hermano que escuche esta exhortación, esta clase, esta escuela, Señor, sea conmovido en su corazón, Señor, y se decida, y nos decidamos todos, ¿verdad?, a hablar de acuerdo, Señor, a estos códigos, Señor, que tú exiges de nosotros. No es una opción, es un mandamiento, Señor, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Una vez más, gracias, Señor, y bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí esta parte. Dios les bendiga.